La gente se sigue pensando que no, que tienes que hacer más series y cuanto más series hagas, más grande te vas a poner. La gente lo que le falta es intensidad, porque hacen volumen, pero no van intenso. La mayoría de la gente pues son bastante entrenan como tienen que entrenar, ¿vale? Pero la primera serie era realmente la única que te aportaba esas ganancias. Más no es mejor es mejor. También me gustaría dejaros por aquí la rutina que seguía Mike. Ojo este plano, señores. Ojo este plano, que si seguís los consejos de este vídeo, se pueden conseguir cositas así, ¿no? Si seguís los consejos de este vídeo. Señores, hoy voy a hablar sobre una persona a la cual tenéis que seguir sus consejos si realmente queréis poneros bien grandes y bien fuertes. Porque este tío era un avanzado a su época. Estarás diciendo tú ahora, ¿qué se ha fumado este tío? ¿De quién me está hablando? Te hablo de Mike Mentzer, un culturista de los años 80 aproximadamente, no sé exactamente qué época, pero un culturista de hace años, de hace bastante tiempo, que era un avanzado a su época y creó una forma... Bueno, no la creó, pero aplicó una forma, una metodología de entrenamiento que aún sigue hoy presente y que cambió totalmente la manera de cómo entender este deporte y de cómo aplicarlo para conseguir las mayores ganancias. ¿Y qué creó este culturista Mike Mentzer? Creó una metodología de entrenamiento que a lo mejor algunos conocéis u otros no conocéis, que es el Heavy Duty. Estoy seguro de que os sonará mucho esta terminología porque es algo que aún sigue presente en el día de hoy y aunque a lo mejor no conozcáis el método como tal, que es el Heavy Duty, sí que conocéis a mucha gente que lo aplica, incluso vosotros mismos quizá lo aplicáis. Y es que Mike Mentzer era un culturista que rondaba en la época de los Arnold y toda esta gente que son mucho más reconocidos que él. Pero él realmente fue el que creó una metodología de entrenamiento basada en la ciencia y que es lo más óptimo, tanto sobre todo para gente y para atletas naturales, ¿vale? Que eso en la época... Ni de coña había los estudios que había ahora y por eso tiene el mérito que tiene, realmente que él supiera ver esto. ¿Y qué es esta metodología? ¿Qué es el Heavy Duty? ¿De qué se trata? Resumido de manera muy sencilla, luego lo iremos desglosando bien, pero el Heavy Duty consiste en entrenar, o sea, hacer poco volumen de entrenamiento pero con una intensidad muy elevada, es decir, priorizar siempre la intensidad al volumen de entrenamiento, algo por lo que abogo yo y por lo que realmente he empezado a progresar. Yo cuando realmente he empezado a progresar en el gimnasio, a ganar tamaño, es cuando realmente he apostado por esto, por un volumen de entrenamiento bajo, pero con una intensidad muy elevada. Y es que los resultados están ahí, señores. Los resultados están ahí. Ya voy a parar de hacer retrasado porque, a ver, este físico es el que es. Y es que, como mencionaba antes, esto es un factor totalmente diferencial en su época y se desmarcaba totalmente de las tendencias que había en aquella época. Porque en aquellos momentos las tendencias y lo que todo el mundo seguía era Arnold. Y Arnold tenía una metodología de entrenamiento muy diferente, ¿vale? Que era apostar más por un volumen, ese no pain no gain, cuanto más hagas mejor. Y realmente, para un atleta natural, esto no es lo mejor, ¿vale? Esto no es lo mejor y que Mike Mentzer en aquella época, con la falta de estudios y de recursos que había, supiera ver y supiera entender esto, es tocho, señores, es bastante tocho. Y Mike Mentzer también era curioso que en la selección de ejercicios, que en aquella época, como bien he dicho, pues estaba mucho más el cuanto más mejor, no pain no gain, y se tiraba mucho de ejercicios con barra, de ejercicios libres, porque se entendían que como trabajaban más grupos musculares eran mejores. Mike Mentzer no, Mike Mentzer ya apostaba por las máquinas, que evidentemente no había el nivel de máquinas que puede haber ahora, pero sí que apostaba por las máquinas y por ejercicios guiados con capacidad para aislar más los grupos musculares que quieres trabajar en cuestión. Y esto, joder, que un tío supiera ya en aquella época ver este tipo de cosas, joder. Entonces vamos a mencionar también algunas cosas concretas del Heavy Duty. Y una de las cosas que Mike Mentzer mencionaba es que la primera serie, y realmente la única que él consideraba que te iba a aportar esas ganancias y te iba a dar esos objetivos que tú quieres cumplir, que son las ganancias de masa muscular, era la primera. La primera serie era realmente la única que te aportaba esas ganancias y esos beneficios, porque era la única serie en la que tú ibas a dar el 100%, no ibas a tener ningún grado de fatiga previo y vas a poder exprimirte al 100%. Sin embargo, mencionaba que las siguientes series el grado de fatiga va siendo mayor y con lo cual también al aumentar tu grado de fatiga, la capacidad de reclutar fibras, de exprimir al máximo esa serie, no vas a poder hacerlo al 100% como en la primera, ya que irás acumulando fatiga. Y la fatiga, como bien sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, es el principal enemigo de la hipertrofia. O sea, la fatiga es el principal enemigo de la hipertrofia. Evidentemente, para ganar masa muscular necesitas hipertrofia y para conseguir esa hipertrofia tienes que fatigarte, es inevitable, pero siempre dentro de la medida de lo posible que sea lo menor, porque ya digo que es el principal enemigo de la hipertrofia. Entonces, claro, yo con estas cosas no quiero decir que Mike Mentzer tuviera la verdad absoluta. Evidentemente, la evidencia ha ido avanzando, han salido estudios y muchas cosas de su metodología de entrenamiento tienen matices, pero realmente las bases, el hecho de apostar por intensidad siempre antes que el volumen y que no más volumen no es mejor, o sea, hay estudios que lo han ratificado eso y esos objetivos son
no es una opinión, más volumen no es mejor, mejor es mejor, más intensidad, siempre tienes que aplicar la mayor intensidad posible. Hay estudios que eso lo han ratificado y que Mike Mentzer pudiera ver eso, repito, hace tanto tiempo, es tocho, tío, es bastante tocho. Otro de los puntos interesantes de su metodología de entrenamiento y que tiene mucho sentido es que Mike no seguía una rutina establecida como tal, o sea, sí que tenía una rutina, pero vamos a suponer que le toca el día de pectoral. Si a Mike en el día de pectoral sentía que no estaba recuperado al 100%, que sentía algún grado de fatiga, aunque fuera leve, pero sentía fatiga y no se sentía al 100% para exprimir y dar el máximo de sí en esa sesión, Mike la aplazaba un día más, es decir, el día que le tocaba ese día pecho, no lo hace y lo haría el día siguiente para poder rendir al 100%. Y esto es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente la hipertrofia tú tienes que tratar de darle el 100%, como bien he dicho antes y decía Mike en su metodología, la intensidad es lo primero y lo más importante de todo. Y no vas a poder dar el máximo y tu mayor intensidad si no estás recuperado al 100%. Entonces Mike aplicaba este tipo de cosas que en aquella época las tendencias eran totalmente las contrarias. Era de, vale ya, dale ya, si estás cansado me da igual, eres un débil, si no vas, eres un... Bueno, esa palabra igual hay que censurarla porque me tiraron el vídeo, cómo está el tema. Pero básicamente mencionaba ese tipo de cosas, entonces... Joder, que él supiera leer ese tipo de cosas es tocho, no sé cuántas veces lo he repetido, pero que es la verdad. Entonces, él le decidía aplazar ese tipo de... cuando tenía esas sensaciones y no se sentía al 100%, ¿no? Que esto también tiene un matiz, porque lógicamente Mike no era natural, o sea, Mike era una persona que usaba sustancias, ¿vale? Entonces, esto en los naturales es algo diferente, porque Mike podía haber veces en las que pasaba una semana completa sin tocar un grupo muscular. A lo mejor pasaba una semana en la que no tocaba el pectoral porque no lo sentía recuperado al 100%. Y esto no es lo mismo una persona que sea natural que una persona que usa anabolizantes. Porque una persona que los usa, realmente la síntesis proteica le dura muchísimo más. Es decir, ya de por sí una persona que usa sustancias gana masa muscular sin entrenar. Y ya si entrena, el estímulo le dura mucho más, es decir, si tú haces pecho el lunes, el estímulo te va a durar mucho más que una persona que sea natural, y con lo cual la síntesis proteica también es mucho mayor. Cosa que en las personas naturales no pasa, porque la síntesis proteica en una persona natural te dura 2 días, 3 días, ¿vale? Y ahí, a partir de ahí, ya empiezas a perder, con lo cual no tiene sus matices, como mencionaba antes. Y él lo que recomendaba era básicamente entre 2 y 3 sesiones a la semana, o sea, para que veáis el volumen bajo, 2-3 sesiones a la semana, con 2-3 ejercicios por cada grupo muscular. O sea, no recomendaba más, y te hablo 2-3 ejercicios por grupo muscular de 2-3 series cada uno, o sea... Está muy claro su mensaje, o sea, intensidad a tope, volumen muy bajo, quizá excesivamente bajo incluso, pero os aseguro que esto es mucho mejor de muchas cosas que hace mucha gente actualmente, o de ese no pain y cuanto más mejor. Y otra de las bases de su metodología de entrenamiento del Heavy Duty es que él usaba el progreso como guía. O sea, su guía era el progreso. Y eso es la clave de todo. Porque si tú no estás progresando en cargas, en repeticiones, mejorando técnica, si no hay algún tipo de sobrecarga progresiva, tú no estás mejorando en el gimnasio y no estás viendo nuevas ganancias de masa muscular. ¿Y qué le pasa a la gente? Tú cuando vas al gimnasio, la gente se sigue pensando que no, que tienes que hacer más series y cuanto más series hagas, más grande te vas a poner. No funciona así. Porque tú te vas a un gimnasio y ¿cuánta gente ves a la que le falte volumen? O sea, la gente hace un montón, la gente hace a lo mejor 5 o 6 ejercicios por grupo muscular, 4 series de cada ejercicio, o sea, lo he dicho bien, no sé, 4 o 5 ejercicios por grupo muscular, 4 series de cada ejercicio. O sea, hay gente que ves que se va a más de 20 series por grupo muscular a la semana. O sea, a la gente no le falta volumen de entrenamiento, a la gente lo que le falta es intensidad, porque hacen volumen, pero no van intenso. Porque te aseguro que si vas intenso, tú no haces 20 series por grupo muscular, porque cuando lleves en una sesión, cuando vayas por la quinta, ya te replanteas hacer la sexta. Ya te estás replanteando si realmente puedes hacer la sexta, porque estás entrenando intenso. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente pues son bastante entrenan como tienen que entrenar, ¿vale? Pero eso es lo que le falta a la mayoría de la gente realmente. Porque hacer más series, quiero que quede muy claro, y si hace falta repetirlo 10 veces, lo voy a repetir las veces que haga falta, no es progreso. Más series no es progreso. Progreso es progreso. Sobrecarga progresiva, ir subiendo marcas, pero si tú no estás subiendo marcas, no estás subiendo mejorando la técnica, haciendo más repeticiones, si no hay ningún tipo de sobrecarga, no va a haber nuevas ganancias. Y es que realmente cualquier idiota te puede fatigar, o sea, cualquier tonto con una libreta o te puede fatigar y ponerte a hacer un volumen de entrenamiento de 20 series por grupo muscular y que vuelves a casa reventado. Vale, eso no significa ni que te esté entrenando bien ni que vayas a conseguir mejores resultados. De hecho, todo lo contrario, te vas a fatigar muchísimo más, porque como bien he dicho antes, fatiga e hipertrofia no se lleva nada bien, te vas a fatigar mucho más y tus resultados van a ser nefastos o mucho peores. Esto es algo que me pasaba a mí, lo puedo hablar desde el ejemplo propio. Yo antes, pues, cuando empecé en el gimnasio, pues
hacía caso a lo que me decían y había gente pues que yo la veía que estaban grande, porque al fin y al cabo te vas a acabar poniendo grande, si con el paso de los años pues comes y entrenas, pues por cojones te vas a poner grande, pero realmente ellos decían, no, cuanto más hagas mejor hay que hacer, y me ponía a hacer yo 20 series por sesión te hablo, a lo mejor del pecho, de la espalda, que estaba, el resultado de eso, fatiga y no había progreso. Entonces, señores, que quede muy claro que más no es mejor, mejor es mejor. Y otro de los puntos donde lo de Mike era bastante tocho es en el hecho del reparto de los macronutrientes, porque también por aquella época la tendencia era muy tirando a la proteína, o sea, cuanto más proteína mejor, o sea, el no pain no gain, cuanto más mejor en todo, pues en la proteína igual, cuanto más proteína mejor. Y Mike recomendaba únicamente un 25% de proteína del aporte total de los macronutrientes y sin embargo un 50-60% de hidratos de carbono, que en la época, que es lo que se está usando ahora, en 2025 es lo que se usa en las tendencias en el culturismo natural. Que Mike supiera ver todas estas cosas en aquella época indica lo avanzado que era. Lo avanzado que era su época mentalmente y en todo, porque es tocho también que acertara con el reparto de los macronutrientes y que no es necesaria tanta proteína, que eso aún hay gente que lo sigue fallando a día de hoy. O sea, que hay gente que con todos los recursos que hay actualmente no le da para entender y para informarse de este tipo de cosas. Pero bueno, ya estoy yo para decirlo. Y también me gustaría dejaros por aquí la rutina que seguía Mike, ¿vale? La rutina que seguía el propio Mike cuando entrenaba. Y aquí la dejamos, el día 1, él empezaba con un día de pecho y espalda, es decir, hacía las dos cadenas, la anterior y la posterior del tren superior, ¿vale? Y empezaba por una pec deck. Como bien he dicho antes, Mike era una persona que priorizaba las máquinas, como siempre, llevando a la contraria las corrientes que había en su época, pero realmente el pec deck, por ejemplo, es un ejercicio que el estímulo te va a ir mucho mejor al pecho en una pec deck que en un press de banca, y eso es así, y Mike ya lo empleaba en su época. Empezaba con un ejercicio de pec deck, contracción de pectoral, que lo hacía en super serie con el siguiente ejercicio. Bueno, las super series probablemente no sea lo mejor para crecer un grupo muscular es una serie estándar llevada cerca del fallo, a un RIR 0 y con intensidad, pero bueno, evidentemente ya digo que hay matices de que la evidencia ha avanzado y hay cosas que no todo era perfecto en su rutina, pero bueno, pec deck que lo hacía en super serie con el siguiente ejercicio, que era un press inclinado con agarre cerrado, que ya veis que iba a repeticiones muy bajas, entre 1 y 3 repeticiones, con lo cual casi un 85%, 90% del RM, en el que, por ejemplo, enfatizaba más en la parte del pectoral superior, ¿vale? Y luego pasaba un jalón supino al pecho, entre 6 y 10 repeticiones, y después de descansar iba un peso muerto convencional de entre 5 y 8 repeticiones. Como veis, él empezaba la parte de la espalda con un jalón, con un ejercicio mucho más analítico, y ya lo vemos, priorizaba ejercicios mucho más analíticos y que el estímulo vaya al grupo que él desea, que un ejercicio más global como puede ser un remo con barra. El día 2, que sería el día de pierna, ¿vale? El día de pierna que empezaba con una extensión de cuádriceps. Como ves, como siempre, empieza con una máquina, con un ejercicio que te mande el estímulo a donde tú lo quieres mandar, en este caso a los cuádriceps. Y en el que iba entre 8 a 15 repeticiones. Lo hacía otra vez en super serie con una prensa de pierna, otro ejercicio en el que el estímulo va a ir muy focalizado. En la prensa iba, y al igual que en las extensiones, a 8 o 15 repeticiones. Te pone la alternativa que si no tienes prensa, pues que la hagas en una sentadilla en multipower, también guiada, no en peso libres, para que el estímulo vaya a donde tiene que ir. Y por lo que sea no lo menciona la sentadilla libre en ningún lado. Y también elevaciones de gemelos, ¿vale? A 12-20 repeticiones. Pero como veis, volumen de entrenamiento excesiva, o sea, extremadamente bajo. Una rutina de 3 ejercicios. Ahí lo tienes, una rutina de 3 ejercicios, 3 series, una sesión de 3 series. Luego tendríamos un día 3, que es un día de brazos, que empezaría con un curl con barra, curl de bíceps con barra recta de 6 y 10 repeticiones. El siguiente sería un jalón de tríceps en polea, o sea, una extensión de tríceps en polea a 6-10 repeticiones con barra, no recomendaba las cuerdas, y barra, press francés tumbado, ¿vale? Esa es la alternativa que te ponía. Y luego acabaría con 3-5 repeticiones de fondos en paralelas. Como ves también aquí bastante inteligente porque en ejercicios más analíticos apuesta por entre 6 y 10 repeticiones, un rango más alto. Y en los fondos a paralelas sí que se va a un rango mucho más bajo por la demanda y la fatiga que te va a generar, entre 3 y 5 repeticiones. Y vamos con el siguiente día, que sería el día 4, el otro día de pierna, que es en el grupo muscular que cuadraría esa frecuencia 2. Y empieza con una extensión de cuádriceps a una serie, es decir, una serie única de extensión de cuádriceps con la máxima carga que puedas levantar, pero con un matiz, hacía una contracción máxima de 15-25 segundos, es decir, mantenía arriba 15-25 segundos y luego la excéntrica controlada al máximo, vaya. La concéntrica arriba con un peso que puedas controlar, pero siempre una carga elevada porque es una repetición, y mantenía arriba 15-25 segundos y luego bajaba de manera controlada. Después se iba en super serie a hacer una sentadilla en multipower a 8-15 repeticiones, otra vez en multipower, nada de libre, y terminaba con unas elevaciones de gemelos a 12-20 repes. Pero para que veáis, era un hombre que apostaba por un volumen de entrenamiento muy bajo, por un volumen de entrenamiento en el que se aplicaba sobre todo la intensidad por encima de todo.
Y evidentemente tiene sus matices como las super series, que no es lo mejor y está demostrado para optimizar las ganancias de masa muscular. Pero era tocho, tío. Era tocho que... Bueno, hay que poner un contabilizador de cuántas veces ha dicho esto. Es hablar. Poner un contabilizador de cuántas veces he dicho la palabra tocho. Pero para que veáis, era un adelantado a su tiempo. Apostaba por la intensidad por encima del volumen, que eso es algo que es el principio fundamental del entrenamiento, la intensidad para la ganancia de masa muscular. Y también con el reparto de macronutrientes, con la metodología de entrenamiento, de verdad que no hay... Esto es lo que tenéis que coger si de verdad queréis poner fuerte. No hay truco, no hay trampa ni cartón. Esto es realmente lo que tenéis que hacer. Intensidad por encima de todo. Y si seguís los consejos estos, adoptándolos a los matices de la actualidad, os puedo asegurar que vais a conseguir ganancias. Porque realmente esta es la evidencia y la única ciencia. Si no hay trucos, esta es la verdad para ganar masa muscular y no tiene más. Y el bueno de Mike ya lo sabía. Un adelantado a su época. Evidentemente es mucho más reconocido y más famoso un Arnold de la vida. Sus tendencias... Pero realmente lo reconocido siempre no es lo más óptimo. Sí que es verdad que aquí pues la marca hace mucho, la marca personal. Pero Mike, la verdad que si de verdad si vais a empezar un entrenamiento no os puedo recomendar nada más que esto, que sea aumentar esa intensidad y darle duro, que es realmente lo que os va a dar las ganancias y no hacer volumen ahí como un loco. Y más que nada para que evitéis los errores que cometí yo en su día. Así que señores, no sé qué opináis de este tipo de metodología. Me gustaría que me dejáis por comentarios si conocíais a Mike, si conocíais el Heavy Duty y qué opináis, si no lo conocíais, qué opináis de él, si estáis de acuerdo, si lo vais a probar, quiero leeros por comentarios. Y nada, señores, me apoyáis con un like, que no cuesta nada, a mí me hace muy feliz. Suscribís al canal. También deciros que tenéis mi contacto por la descripción para si tenéis cualquier tipo de duda sobre entrenamiento, sobre cualquier cosa, para que me contactéis por ahí, por Instagram, por DM, por donde sea. Me podéis contactar sin ningún tipo de compromiso. Yo estaría encantado de poder ayudaros y de llevar vuestro físico al siguiente nivel, señores. Así que nada, señores, nos vemos en la puta cima. Abrazo, mis niños.